Bien, buenas noches. Esta, esta segunda exposición tiene que ver con el segundo documento que les puse en la plataforma, la sexualidad de Stanislao Zuleta. Este documento tiene su pertinencia en tanto que el curso de manera explícita en el programa que les pasé, de manera explícita habla de que en su marco teórico está pensado una conversación entre la pedagogía y el psicoanálisis. En principio habrá otras disciplinas, filosofía, literatura, pero el psicoanálisis de algún modo está como en el centro de la concepción de sujeto, fundamentalmente. El curso de sujetos en las relaciones pedagógicas, y entonces van a ver que el psicoanálisis tiene su lugar importante al momento de pensar la noción de sujeto. Bien. En la primera exposición les hablé de que un sujeto aparece o se constituye, más bien, se constituye como humano con lo que le llega del exterior. En principio hay un cuerpo, obviamente, en principio hay un cuerpo, en principio hay un organismo, y ese organismo, digamos, se encuentra con ese exterior y, digámoslo así, el primer piso de ese encuentro, que lo nombré como goce, no está estructurado simbólicamente. Vuelvo a dar la idea que me parece importante repetirla. El bebé recibe ruidos. Voy a utilizar la palabra energía sin que sea muy precisa técnicamente, pero recibe la energía de esos que lo rodean. No recibe, no sé, la frase completa. Hola, hijo mío, te quiero mucho. No. El cerebro, el organismo de esa criatura no está dispuesta aún para el orden simbólico, para el orden que dan las palabras. Hola, hijo mío, te quiero mucho. Hola, Julia. Obviamente, el nombre no es un asunto que viene de sí, que viene. No. El nombre ya es una muestra de un orden simbólico. Les decía que el orden simbólico, digamos, lo más primigenio del orden simbólico es que el ser humano le pone nombres a las cosas, y a las personas, y a las situaciones. Bien, estamos en el primer piso, digámoslo, sin orden simbólico. Ese primer piso de encuentro entre el organismo y lo de afuera es a lo que llamo goce. Y en principio, digámoslo,
En ese punto, en ese encuentro entre el organismo y las voces de los otros y las energías de los otros, en ese encuentro se humaniza el organismo. Se, se, se da un paso más de humanización a ese organismo. La clase pasada dije, el organismo mismo ya es humano, en tanto que la genética es humana y se diferencia incluso de los simios, de las orugas, se diferencia de lo animal. Pero, digámoslo, damos otro paso de humanización, otro paso de la aparición del sujeto, cuando se encuentran esas voces, esas energías, esos modos de gozar con el organismo. Porque es un hecho que un hijo despierta en el otro, en ese papá, en esa mamá, en ese abuelito, en ese tío, en ese hermano mayor, el nacimiento de una nueva criatura remueve la vida de los que reciben esa nueva vida. La nueva vida remueve la vida de los otros. Y la remueve, digámoslo, afectivamente. Los que tienen hijos, creo que en este grupo, cierto que hay una persona con hijo, creo, o dos. Los que tenemos hijos, muy rápido, muy rápido, nos soltamos de la idea de que somos los papás los que moldeamos la vida del niño. Muy rápido nos damos cuenta que quien primero moldea la vida de uno es el hijo que nace. Moldea, transforma, afecta, impacta la vida del adulto. Y entonces, cuando digo moldea, afecta, impacta, le remueve los afectos. Hijo de puta, aquí hay un nuevo ser. Y entonces se remueve la existencia para darle un lugar a esa nueva criatura. Y entonces podemos percibir, espero, que esos primeros vínculos vienen cargados de afecto. No, 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 no sé si decir de entrada de amor, porque, digámoslo, cada familia, cada cultura se entenderá algo distinto alrededor del amor, pero independiente de la cultura, independiente de la familia, esa nueva criatura tiene un lugar, el lugar que sea, así sea el lugar de desecho, el lugar del olvido, el lugar... Es decir, es imposible o cuasi imposible ser absolutamente neutro, cero afectos con la criatura nueva que llega. O sea, digo casi imposible o imposible, porque incluso uno puede pensar en la, en la persona
que bota a una criatura a la basura, ahí no hay neutralidad. Ahí hay un afecto de encarte. Ahí hay un malestar. Y entonces esa mujer usualmente se deshace de eso. Entonces ahora sí lo puedo decir mejor. Es imposible que la nueva criatura deje intacto a esa mamá, a ese papá, a ese abuelo, a ese tío, a ese hermano mayor. Es imposible. Siempre va a generar un afecto, siempre va a generar un sentimiento, siempre va a generar una experiencia, pensando en que la experiencia es algo que sucede, no precisamente controlado por la mente. No, la experiencia precisamente es algo que nos pasa. Un hijo, un hijo nos pasa, un hijo me pasa. No, nunca sabemos, previo a que nazca el hijo, nunca sabemos qué vamos a experimentar frente a ese hijo. Estaba con unos amigos ahorita precisamente y uno de ellos, el que estaba cumpliendo años, que no tiene hijo, dijo, si yo tuviera un hijo, yo así como que lo detuve un poquito y le dije, no, Felipe, no. Todo lo que digas ahí es pura fantasía, porque cuando uno ya se enfrenta al hijo, ahí se le, se- ahí sucede una experiencia que uno no sabía que iba a pasar. Porque eso es lo que tiene el encuentro entre humanos. El encuentro entre humanos trae efectos inesperados, viene cargado de la contingencia. Por eso, cuando, cuando se piensa en que la inteligencia artificial dice que va a reemplazar al profesor, lo va a reemplazar en ciertas cosas, pero hay algo en donde el sujeto es irreemplazable y, en donde el sujeto es irreemplazable es en que es sujeto y que entonces al encuentro con otro sujeto suceden contingencias, ¿sí? La contingencia del encuentro entre humanos. Por eso, si es verdad que la inteligencia artificial va a reemplazar al maestro en muchas cosas tal vez, hay algo en lo que no lo puede reemplazar y es en que el maestro es un sujeto. Y entonces cuando aparece el maestro en el salón de clases, le suceden cosas a los estudiantes, cosas, fantasías, afectos, odios, broncas, amor, admiración, porque eso solo sucede entre humanos, eso solo sucede entre humanos. Es decir, hay una dimensión de lo educativo, supuestamente aún no estamos hablando de lo educativo, pero yo creo que es inevitable hablar de lo educativo. Hay una dimensión de lo educativo que tiene que ver con el encuentro entre profesor y estudiante, el encuentro, la conversación.
Cuando me planteo esta modalidad en la licenciatura de educación a distancia, yo me hago la pregunta muy seria y es que cuando ustedes se encuentren conmigo en el salón de clases, tienen que pasar cosas distintas a cuando, a cuando yo no estoy presente. O sea, si no soy capaz de darme cuenta de que suceden cosas en mi presencia, entonces estoy dejando pasar algo fundamental del vínculo pedagógico, que es el encuentro entre humanos. Bien, apunte pedagógico, después seguro vamos a ampliar eso. Volvamos a la nueva criatura, volvamos, recuerden que estamos en cómo se constituye un sujeto, cómo se forma un sujeto. Primer piso, el organismo. Segundo piso, de manera desestructurada, la energía de quienes están ahí, la cultura que está ahí. En ese piso es donde el psicoanálisis dice, ahí se funda el sujeto, ahí se funda el ser de goce. Ahí aparece la sexualidad humana. Ahí aparece la sexualidad humana. La sexualidad entendida como el vínculo entre los sujetos. La sexualidad entendida como esa manera contingente y creativa de vínculo entre sujetos. Los animales se vinculan entre ellos. Eso es claro. En TikTok usted encuentra videos de los vínculos entre animales. Fundamentales. Y si pensamos en las crías, fundamental esa madre para muchas especies. Lo particular del vínculo humano lo particular de la sexualidad humana es que no es instintiva. En el texto de Zuleta hay un punto clave, que es, digamos, personas no cercanas al psicoanálisis dicen, es que Freud pone mucho énfasis en lo sexual, como si fuéramos animales. El problema no es poner un énfasis en lo sexual. El asunto es que la manera como Freud concibe lo sexual aleja al sujeto del animal. Aleja al sujeto del animal.
¿En qué puntos lo aleja? Y si quiere empecemos por lo fácil, que es en qué puntos tenemos semejanza. ¿Sí? En principio hay un macho, hay una hembra, y entonces tienen sexo, y entonces tienen crías. Esa es la programación instintiva para prolongar la especie. Incluso cuando encuentra uno videos que hay de animales que se masturban y que entonces la sexualidad en algunos animales también es por placer. Ok, perfecto. Eso es programación instintiva. En eso, aparentemente, nos igualamos con los animales. Aparentemente. Sí, porque la sexualidad trae placer para seres humanos y animales. La sexualidad trae nuevas criaturas para seres humanos y animales. La diferencia está en que el animal se conduce instintivamente y el sujeto no se conduce instintivamente, sino que se conduce singularmente. Se conduce buscando una satisfacción que es singular. Es decir, en los seres humanos podemos dar cuenta, podemos identificar que la manera como vivimos los vínculos, la manera como vivimos lo sexual, no es programado genéticamente para todos los seres humanos, sino la manera como vivimos los vínculos, la manera como vivimos lo sexual, tiene el rasgo singular del sujeto. Yo sé que en principio uno dice, bueno, pero los vínculos amorosos se repiten, hay patrones. Sí, sí hay patrones. Sí hay patrones. Pero cuando usted pone a hablar a ese sujeto es capaz de dar cuenta de que lo que lo guía a él, a ella, en su vida afectiva y sexual, no es un patrón, sino
un rasgo singular. Y puedo decir más. En lo humano, de lo que damos cuenta cuando hablamos de la vida sexual y afectiva, es de que nada satisface completamente al sujeto. En el texto de Zuleta aparece, citando a Freud, como que el objeto del sujeto, el objeto de satisfacción del sujeto es variable y fundamentalmente perdible o fundamentalmente inexistente como objeto de satisfacción plena. Es decir, los animales, en tanto que no tienen su cerebro dispuesto para el trabajo lingüístico, entonces ellos no pueden dar cuenta de la insatisfacción, sino que ellos se satisfacen y punto. Y punto. Lo digo y punto y me hago así en la boca es y punto porque no tienen la capacidad lingüística para pensarse a sí mismos en los modos como están buscando su satisfacción. Distinto a los seres humanos, que con el cuerpo que tenemos buscamos una satisfacción, pero nunca hay la satisfacción plena. Nunca hay ese objeto que satisfaga completamente al sujeto. Eso lo que nos hace decir es que no existe la media naranja. Los amores adolescentes, los amores de novela, los amores de las parejas en TikTok, son amores adolescentes precisamente porque, porque tienen la ilusión de encontrar el amor perfecto, el amor de la vida. Lo que sucede realmente, lo que le sucede a los adolescentes, por ejemplo, es que en esa búsqueda de el amor de la vida, en esa búsqueda de el objeto preciso que satisfaga mi pulsión, que satisfaga mis anhelos, entonces arman la escena, ¿sí? Arman la escena de la novela, del último capítulo de la novela
en la que se casan porque encontró su amor. La arman en la fantasía. Y entonces el adolescente dice, esta es la persona. Esta es la persona. El asunto es que en lo humano lo que sucede es que en el encuentro entre sujetos, lo dije hace unos minutos, en el encuentro entre sujetos aparece la contingencia, aparece lo inesperado, y entonces, digámoslo así, aparece, lo que sucede es que, digamos, hay dos primeras semanas en las cuales los dos están en la búsqueda incesante de satisfacer al otro. ¿Cómo hago para satisfacer al otro? ¿Cómo hago para satisfacer al otro? Y entonces son, digamos, son 2 semanas de esfuerzo ingente, esfuerzo demasiado, un esfuerzo inmenso para satisfacer al otro. Pero eso a las 2 semanas, 3 semanas se cae porque no es posible todo el tiempo satisfacer al otro. Y entonces cuando el adolescente se da cuenta de que este objeto no me satisface del todo, entonces dice, no, este no es, terminamos. Por eso los adolescentes celebran la semana, el mes, vamos a celebrar 2 meses, vamos a celebrar 3 meses, porque es muy complejo para ellos sostener la ilusión de que tú eres el amor de mi vida, es muy difícil. Y si duran un mes, es complejo, es todo un logro. Pero eso finalmente revienta, siempre, siempre se revienta. Y entonces buscan a otro, con el cual hacen el esfuerzo inmenso de satisfacerlo, el otro también lo satisface, y así 2, 3 semanas, un mes, hasta que se cae. Ese es el amor adolescente. El amor adolescente es la búsqueda de la media naranja. Es creer que existe el objeto. Lo digo irónicamente, es creer que somos animales. ¿Ven? Porque el animal tiene sexo y listo. Ya, se acabó. Sí, es decir, en el animal no existe toda esta otra dimensión de hacerse la pregunta, ¿quién soy para el otro? Porque obviamente no tiene su cerebro dispuesto para el lenguaje, para el pensamiento. Lo que plantea Freud al momento de conceptualizar la sexualidad, al momento de decir qué es la sexualidad, lo que plantea es que en el centro de la sexualidad está la insatisfacción. Es decir, en el centro de la sexualidad está el hecho de que los seres humanos nunca encontramos el objeto que nos satisface. A pesar de que, lo dije con el ejemplo del amor adolescente, pero no es el único ejemplo posible. Puedo pensar la religión. En la religión también está esa misma ilusión.
con Dios todo lo tengo. ¿Para qué más si tengo a Dios? ¿Sí? La estructura religiosa es la estructura en la cual se tiene la ilusión de que existe el objeto que satisface al ser humano. Segundo ejemplo. Podemos poner un tercer ejemplo. Las estructuras de masa, las estructuras de fanáticos, toda esta plataforma de divertimento de TikTok, los fans, los seguidores, tienen esa lógica de un montón de gente que se arma la ilusión de que ese o esa a quien sigo es lo mejor, es el plus ultra. Lo que va a decir Freud con eso es que ese esquema en el cual el ser humano se ilusiona con que ese es el objeto que lo satisface, esa es el esquema infantil, es el esquema que se construye en la infancia alrededor del amor. Los hijos nacen, viven con, no sé, la mamá, el papá, el que sea, y lo que suele suceder es que el esquema amoroso que se construye ahí casi que se convierte como modelo para los siguientes, para las siguientes experiencias amorosas. Y cuando digo modelo, digamos lo más sintético posible, tiene que ver con que es un modelo en el cual se cree en que el otro me satisface completamente. Es decir, creer en que existe el objeto que me va a satisfacer completamente es un esquema infantil. Creer que voy a encontrar al amor de mi vida que hasta la muerte va a satisfacer mis pulsiones es un esquema infantil. Bien. Para sintetizar, cuando pensemos la sexualidad en el sujeto como un elemento estructurante del sujeto, lo que estamos pensando es que lo particularmente humano es el vínculo entre sujetos
Y lo fundamental de ese vínculo es que por ahí se tramitan amores, afectos. Me quedan 5 minutos. Voy diciendo como para dónde vamos. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos con esto que estoy planteando alrededor de lo sexual como estructurante del sujeto? Vamos hacia lo siguiente. El vínculo entre maestro y estudiante es estructuralmente amoroso. Es decir, el vínculo maestro-estudiante no es el mismo que uno construye, si es que se construye, con un computador, con una inteligencia artificial. No es lo mismo, porque lo fundamentalmente humano es que en el encuentro entre sujetos sucede la contingencia. Es decir, aquí de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a hablar es de lo que nos sucede a nosotros como profesores, ustedes los que son profesores o como estudiantes, es que el vínculo maestro-estudiante es un vínculo en el que suceden contingencias y entonces, digámoslo así, debemos enfrentar esas contingencias. Usted va a un salón de clases, usted prepara la clase, cognitivamente prepara la clase, conceptualmente prepara la clase, pero llega y se encuentra con los niños y siempre suceden contingencias. Voy a decirlo así. El buen profesor no es el que sabe conceptualmente las teorías sobre. El buen profesor sabe las teorías sobre, pero fundamentalmente es el que le da un trámite positivo a las contingencias del aula de clases. Un trámite en el cual el efecto no sea borrar al estudiante. Un buen profesor tramita las contingencias, los conflictos, con una política clara, que el sujeto no se borre. Bien, hasta ahí.